Julio Cortázar, ¿por qué los dados siempre caen en número 7? La pequeña ciudad de Adelmar, ubicada en las tranquilas afueras de Buenos Aires, era un lugar que parecía haberse detenido en el tiempo. Sus calles empedradas, las casas estilo colonial y la amabilidad de sus habitantes creaban la atmósfera de paz y tranquilidad. Sin embargo, bajo esta superficie de calma, se escondía un oscuro secreto que pronto trastornaría la vida de uno de los escritores más nombrados de Argentina. Julio Cortázar, un autor cuyas obras habían cautivado a los lectores de todo el mundo, buscaba un retiro tranquilo de la vida agitada de la ciudad. Sus relatos eran conocidos de explorar lo inusual y lo misterioso. Y Julio anhelaba encontrar inspiración en un nuevo entorno. Y así fue como llegó a Del Mar, donde alquiló una antigua casa de campo que se alzaba majestuosamente en medio de un frondoso bosque. La casa era conocida localmente como la Villa de los Susurros y había pertenecido a la acaudada familia Soler, cuya riqueza había desaparecido en un enigma hace décadas. La leyenda decía que los Soler habían hecho un pacto con fuerzas oscuras para obtener poder y fortuna, y que la casa estaba impregnada de una oscuridad inquietante. Desde el primer día en su nueva residencia, Julio sintió que algo estaba profundamente equivocado. Los pasos que resonaban en el pasillo durante las noches eran solo el comienzo de una serie de eventos inexplicables. Extraños susurros llenaban las habitaciones vacías y una inexplicable caída de la temperatura creaba un aire gélido que congelaba el aliento. A pesar de su mente creativa y su inclinación por las historias de terror, Julio no podía evitar sentir que algo sobrenatural acechaba en su hogar. La revelación más perturbadora llegó una noche mientras exploraba el desván polvoriento de la casa. Allí, entre las sombras y las telarañas, encontró un antiguo tablero de Ouija con letras y números gastados por el tiempo. Intrigado pero inquieto, decidió usarlo, inicialmente como un juego inofensivo. Sin embargo, a medida que sus dedos se desplazaban sobre el tablero, comenzó a sentir una presencia oscura y maligna. Las respuestas que obtuvo en su primera sesión con el tablero de Ouija fueron crípticas y vagas. Sin embargo, su curiosidad y determinación lo llevaron a seguir intentándolo, y con el tiempo, las respuestas se volvieron más claras y perturbadoras. El espíritu que se manifestaba a través del tablero afirmaba ser un miembro de la familia Soler, cuyo nombre era Emilio. Emilio, en una serie de comunicaciones cada vez más aterradoras, le reveló a Julio la verdadera naturaleza de la casa. Contó la historia de los Soler, una familia respetable que había buscado la riqueza y el poder a cualquier costo. Habían realizado rituales oscuros en el sótano de la casa, invocando fuerzas oscuras que habían desencadenado una maldición que persistía incluso después de su desaparición. Emilio explicó que la razón por la que los dados siempre caían en el número 7 era parte de esa maldición, una extraña anomalía que atormentaba a la casa durante décadas. Julio quedó aterrorizado por la revelación de Emilio, pero también intrigado por la historia de los Soler y la oscuridad que se desplegaba ante él. Decidió investigar más a fondo y se sumergió en archivos polvorientos y registros antiguos en busca de pistas sobre la familia maldita. Con el tiempo, Julio descubrió documentos que confirmaban las historias que Emilio le había contado. Los Soler habían sido una familia influyente y respetable en Adelmar, pero su ambición desmedida los había llevado a la perdición.
Las ceremonias y pactos oscuros que habían llevado a cabo en el sótano de la casa habían sellado su destino y el de todos los que se atrevieran a vivir en ese lugar maldito. Armado con esta nueva comprensión de la historia de la casa, Julio se dio cuenta de que no podía enfrentar esta oscuridad solo. Buscó ayuda de un experto en lo paranormal, un investigador llamado Adrián, cuya reputación en ese mundo de lo sobrenatural era legendaria. Juntos formaron un equipo decidido a liberar la casa de su siniestra maldición. La investigación y los rituales se volvieron cada vez más intensos y peligrosos a medida que avanzaban en su búsqueda para deshacer la maldición de la Villa de los Susurros. En el sótano donde la maldad parecía concentrarse, enfrentaron a entidades malignas con coraje y determinación. Las luces parpadeaban de manera frenética, las sombras se retorcían y los gritos desgarradores llenaban el aire. Julio y Adrián lucharon contra fuerzas que desafiaban las leyes de la física y la razón. Finalmente, después de una batalla épica que pareció durar una eternidad, lograron sellar la maldición de la casa. Pero el precio fue alto. Adrián desapareció misteriosamente durante la lucha, dejando a Julio marcado de por vida con la experiencia. La casa, aunque ya no estaba maldita, seguía siendo un lugar siniestro, un monumento a la oscuridad que había engullido a los Soler y a tantas almas a lo largo de los años. Julio Cortázar nunca pudo explicar por completo lo que había vivido en Adelmar. Sus escritos se volvieron más oscuros y enigmáticos, y su obsesión por el número 7 lo persiguió hasta el final de sus días. La gente del pueblo evitaba pasar cerca de la Villa de los Susurros, y su nombre se convirtió en sinónimo de misterio y temor en toda la región. Aunque la maldición estaba rota, el legado de los Soler perduraba en el tiempo, recordando a todos que algunas historias de terror nunca pueden ser completamente desentrañadas, y que el precio de la oscuridad puede ser más alto de lo que uno está dispuesto a pagar. Con el tiempo, la casa fue adquirida por un grupo de entusiastas de lo paranormal, que se comprometieron a preservar su historia y su legado. Los visitantes podían explorar cada rincón de la casa y aprender sobre las investigaciones que habían llevado a la liberación de la maldición. La historia de la Villa de los Susurros se convirtió en un mito moderno, una leyenda que recordaba a todos que el mundo está lleno de misterios sin resolver y que la búsqueda de respuestas puede llevar a experiencias más allá de la imaginación. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y ver todas las demás historias sombrías basadas en hechos reales que tenemos para ti. Nos vemos en una nueva entrega de Historias Sombrías.